vamos a agradecer la vida que nos da, el privilegio que nos da de poder pues estar aquí, ¿verdad? Y poder estar vivos, poder respirar, poder caminar, poder todavía hacer muchas cosas, y eso es gracias a Él, ¿sí? Es gracias a Él le debemos absolutamente todo, y bueno, le damos gracias por todo, ¿sale? Cerramos nuestros ojos y damos, Señor, te damos gracias en esta tarde, te damos gracias por tu amor, por tu bendición, porque eres bueno, porque tú has generado en nosotros el querer como el hacer en tu sola voluntad, y el motivo de estar hoy reunidos, el motivo de estar congregados acá, Señor, no es otro, sino el de darte a ti la gloria, el de cantarte a ti, el de adorarte a ti, el de exaltarte a ti, el de agradecerte todo lo que haces por nosotros, todo lo que nos das. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos para que podamos ofrecer sacrificios espirituales que sean agradables delante de ti, para que podamos ofrecer delante de ti en este tiempo no tan solo un momento, no tan solo una emoción, sino verdaderamente un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración a ti, Señor. En el nombre de Jesús nos acercamos. Hemos aquí, Padre, aquí estamos. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a cantarle al Señor, amén. De tu trono
puede hacernos libres. Él nos hace libres. Cosas poderosas suceden cuando alabamos a Dios. Cosas poderosas pasan cuando le exaltamos a Él. Creemos que Él es todopoderoso, ¿verdad que sí? Y que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Dios. Cantamos. Todopoderoso Dios. Todopoderoso Dios, no hay nadie como Él. Él es el único digno, merecedor de la alabanza, de la adoración, de la exaltación, del reconocimiento. Él es nuestro Dios. Amén. Él es nuestro Señor y a Él le cantamos, a Él le exaltamos, a Él le adoramos, porque Él es bueno con nosotros. ¿Verdad que sí? Amén. Ok, dense un saludo, dile qué bueno que viniste, bienvenido. Muy bien, bienvenido. Dile bendiga. Amén.
en un tema importante. Dios bendiga. Un tema muy padre, un tema de mucha bendición, la reflexión de hoy. ¿Cuántos han oído hablar del buen samaritano? ¿Sí? ¿No? ¿No han oído hablar del buen samaritano? Hoy vamos a oír hablar un poco del buen samaritano. Ese va a ser nuestro texto. El día de hoy vamos a hablar sobre el buen samaritano. Okay. Hoy es día martes, ¿verdad que sí? Hoy es martes y hoy es el tercer día de la semana, domingo, primer día de la semana, lunes, segundo día de la semana, martes, tercer día de la semana. Y la pregunta es, ¿cómo están? Bien. ¿Ah que sí? Estamos con vida, ¿no? Tenemos vida y mientras tengamos vida, tenemos la esperanza, ¿verdad? De que Dios obre a favor nuestro. Ok, vamos a hablar sobre la parábola del buen samaritano. Está en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. A ver si me pueden facilitar una Biblia. Lucas, capítulo 10. Pueden seguir las diapositivas para que... Lucas, capítulo 10. Vamos a leer el verso 25. 10:25. Lucas, capítulo 10, verso 25. A ver si nos ayudan aquí. Lucas 10:25, el buen samaritano. Esta enseñanza es tan fuerte, o sea, es tan fuerte, pero responde claramente a una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Yo no sé si nos hemos hecho a veces esa pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿No? A veces pensamos que nuestro prójimo, pues, puede ser mi vecino, o la familia, las personas con las que vivimos, mi esposo, mi esposa, mis hijos, y ciertamente sí, ¿no? Son nuestro prójimo, pero la Biblia nos abre un panorama todavía más grande, más amplio. Jesús mismo hablándonos y Jesús mismo enseñándonos quién es nuestro prójimo. Vamos a leer Lucas 10, verso 25, dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después dice: ¿y a tu qué? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien, has respondido, haz esto y ¿qué va a pasar? Y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, como a veces nosotros hacemos, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo, ¿no? Asimismo un levita es un servidor en la iglesia, alguien que sirve, alguien que ministra en la alabanza, que trabaja, que está ahí, ¿no? Que atiende las cosas de la iglesia. ¿Y qué hizo el levita?
llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora, tanto el sacerdote como el levita lo habían visto. Sí. ¿Hicieron algo? No. Nada más lo vieron y como que, ¿no? Adiós. Ajá, como que se hicieron que no vieron nada, ¿no? ¿Cuántos hemos hecho a veces así? A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor, ya hemos hecho alguna vez. Bueno, dice, pero, verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó. ¡Wow! Órale, ¿no? Órale. Verso 35, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, eso es importante, ¿quién lo dijo? Jesús. Ve y haz tú lo mismo. ¿Eso quién lo dijo? Jesús. Eso lo dijo Jesús. Ahora, en el contexto histórico, los samaritanos eran enemigos de los judíos. Los samaritanos eran enemigos de los judíos, no se llevaban con ellos, eran sus enemigos. El sacerdote que pasó era judío, el levita que pasó también era judío, o sea, eran sus conciudadanos, ¿no? Y no le echaron la mano, no lo apoyaron, no lo levantaron, no lo cuidaron. Y su enemigo, que eran considerados enemigos porque no se llevaban los judíos con los samaritanos, ese sí lo ayudó. Y no tan solo lo ayudó en el momento, sino lo llevó ¿a dónde? Al mesón. Le echó del aceite que él llevaba. Para el contexto histórico, el aceite y el vino que ellos ocupaban era muy caro. Era muy caro. Y se lo derramó para curarle las heridas, para vendarlo, lo cargó, lo llevó al mesón, lo cuidó y todavía saca dinero. Y le dice al dueño del mesón, te dejo esto, cuídalo, voy a casa, regreso y lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar. La pregunta sería, ¿quién hace eso hoy en día? Por alguien que no conoces. Porque no lo conocía. Y todavía, aparte que no lo conocía, sabía que era judío. Y sabía que era su jefe, su enemigo. Aparte de todo eso, sabía que cuando este judío ya estuviera bien, no le iba a poder regresar el favor. La pregunta sería, ¿nosotros haríamos lo mismo por alguien que no conocemos y que sabemos que no nos va a regresar el favor? ¿Nos gastaríamos todo eso? ¿Le ayudaríamos al ver su necesidad? Yo pienso que a lo mejor no lo haríamos, ¿verdad? Sería muy difícil el poder hacerlo. A veces a la gente que conocemos nos cuesta trabajo ayudarla. ¿Cuánto más a alguien que nunca lo hemos visto, ¿no? Pero Jesús dijo a quien le estaba haciendo esta pregunta de que quién era el prójimo, y Jesús le dijo, ves y haz tú lo mismo. Porque esa fue la pregunta que le hizo aquel escriba. La pregunta fue, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, toda esta
esta parábola para decirle quién era o quiénes son nuestros prójimos. Qué increíble y qué fuerte palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es la verdad de lo que Él quiere. Esa es la verdad de lo que Él quiere. En Lucas capítulo 6, vamos a retroceder algunos capítulos. Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas 6, 38. Miren lo que dice. Estas palabras también las dijo Jesús. De ahí que nosotros sabemos lo que dice: dad y se os ¿qué? Y se os dará. Entonces, ¿qué sería lo contrario a eso? Dad y se os dará. ¿Qué sería lo contrario a eso? No dar. ¿Y si no doy? No me da. ¿No? Exacto. O sea, si doy, me da. Si no doy, no me da. Eso lo enseñó Jesús. Y muy probablemente el samaritano había escuchado a Jesús, porque el samaritano venía de Jerusalén. Iba hacia Samaria. Y muy probablemente había escuchado a Jesús. Muy probablemente había escuchado las enseñanzas del Maestro, como nosotros las escuchamos, ¿no? Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que nos reunimos y escuchamos el mensaje de Dios, escuchamos lo que Jesús dice. El samaritano había escuchado. Y él escuchó lo que dice ahí, verso 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, ese es un principio en el reino de Dios, y es un principio que el Maestro enseñó, que Jesús enseñó, y que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con todo lo que hagamos. ¿Cuál es ese principio? Dad y se os dará. ¿Y cuánto más a nuestro prójimo? Porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, ¿cómo qué? O sea, van a la par, van juntos. Y para poder llevar a cabo ese mandamiento hay que dar. Es por eso que cuando este samaritano vio a ese judío que estaba ahí herido, casi muriéndose, él se acordó: dad y se os dará. ¿Y cuánto le dio el samaritano al judío? Todo. Porque ya no tenía para darle más al mesonero, ¿verdad? Hasta le dijo: lo que te gastes te lo pago de regreso, porque ya no tengo nada. Pero ese samaritano entendió y aprendió que cuando uno da, Dios nos da. Cuando yo doy, Dios me ¿qué? Dios me da. Dad y se os dará. Dad y se os dará. No sé si alcancen a leer. Dice: debemos recordar que la historia en sí, la historia del buen samaritano, era una respuesta a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Si bien la parábola tiene que ver con la ayuda a los maltratados, los indefensos y los olvidados, Jesús quiso enseñarnos más cómo reconocer los múltiples rostros de nuestros prójimos. Los múltiples rostros de nuestros prójimos. Eso es lo que queremos o que debemos aprender nosotros. Esa es la intención lo que Jesús quiso dar a entender, que tenemos que aprender a identificar los diversos rostros de nuestro prójimo. Mi esposa es mi prójimo, mis hijos son mi prójimo, la familia es mi prójimo, pero también ustedes son mi prójimo. Y también la gente que no conozco, también es que mi prójimo. Y Jesús me está diciendo: ayúdalas. Ahí es en donde nosotros tenemos que aprender y tenemos que darnos cuenta de todo eso.
Él estaba ilustrando lo que era su amor y diciendo que todos debían amar de la misma forma a los demás. No solo a aquellos que amamos por naturaleza o que pensamos que merecen nuestra ayuda. No de repente nos pasa que llegan pensamientos a nosotros en donde decimos, híjoles, tengo yo voy a ayudar a esa persona porque esa persona sí merece que yo la ayude, ¿verdad que sí? Pero al otro no, ese no merece que lo ayude. De repente llegamos a tener esos pensamientos, llegamos a pensar de esa manera, y Jesús lo que aquí enseñó es, tú tienes que amar, no tan solo a las personas que por naturaleza amamos. ¿Cuáles son las personas que por naturaleza amamos? A nuestras familias, ¿verdad? Por naturaleza, ¿a quién amamos? A nuestras familias. Por naturaleza amamos a nuestras familias, a nuestros amigos, o a quien nos ha ayudado, o a quien creemos que se merece la ayuda. Pero Jesús está diciendo, no, tú tienes que amar de la misma manera que amo yo. Tú tienes que amar de la misma manera que amo yo, aún a quien no se merezca que lo ayude. Ahora, ¿eso es difícil hacer? Yo creo que sí. A todos nos va a costar hacer eso. Y por eso es que necesitamos a Jesús para poder hacerlo. Porque de otra manera vamos a estar fallando todo el tiempo. Y no vamos a aprender a amar a nuestro prójimo. Vamos a ver algunos ejemplos de quién puede ser nuestro prójimo. ¿Sí? Alguien que no me respete o no me entienda. ¿Tendremos a alguien que no nos respete? ¿Qué dicen? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Habrá alguien, ustedes conocen a alguien que no los respete? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, ese también es prójimo. ¡Ya! ¡Qué feo! ¿No? Ya se va a poner feo el asunto. ¿No? Ese también es tu ¿qué? Tu prójimo. Dice, ya se trata de una persona o de un grupo de personas al que podemos etiquetar como enemigos. Levanten la mano los que tengan enemigos. Ah, sí, ¿no? ¿A poco a todos les caemos bien? ¿Verdad que no? No les caemos bien a todos. Tampoco no todos nos caen bien a nosotros, ¿verdad? ¿Ah, que sí? Sí. Así como tenemos enemigos, a lo mejor nosotros somos enemigos de otros, ¿verdad? Por eso es tan importante rendirle nuestra vida a Jesús, para que Él cambie nuestro corazón, cambie nuestros pensamientos. Porque este escriba, cuando se acercó a Jesús, le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Quizás quedó arrepentido de haberle preguntado eso, ¿no? O sea, quizás digo, porque ¿qué fue lo que terminó diciéndole Jesús? ¿Ves? Y haz tú lo mismo. O sea, él tenía que hacer lo mismo con alguien que no conociera, darle todo lo que tenía, ayudarlo, sabiendo que quizás no le iba a regresar el favor. Muchas veces nosotros ayudamos a alguien, pero después está el clásico dicho de favor con favor se paga. ¿Verdad que sí no lo sabemos? ¿Ah? Entonces muchas veces ayudamos a la gente, pero con la intención de que después nos ayuden a nosotros. Y si no nos ayudan, ¿qué les decimos? Acuérdate cuando yo te ayudé, acuérdate cuando yo te eché la mano. ¿Ah, que sí? Acuérdate cuando... Y eso no es del corazón de Dios. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios nosotros? ¿Muchas veces le hemos fallado a Dios? Sí. Imagínense si Dios nos dijera, oye, acuérdate de todos los favores que te he hecho. Entonces, ese dicho no viene del corazón de Dios. Ese dicho no es maduro, ese dicho no es sano, y mucho menos para los cristianos o para aquellos que decimos creer en Jesús.
porque Jesús nos está diciendo, ves y haz tú lo mismo. Lo mismo que ese samaritano hizo. Pero nosotros muchas veces hacemos un bien o ayudamos a alguien, pero con el fin de ¿qué? Nos parecemos un montón a los políticos, a los candidatos, ¿ah? Aunque esos son peores, ¿no? Porque prometen un montón de cosas, nos dan una despensita o unas sombrillitas, pero ¿cuál es su intención? Que voten por él, ¿ah? No nos las da nada más porque sí, sino lo da ¿para qué? Entonces, ¿qué dicen? Miren, te voy a ayudar con esto, pero cuando sean las elecciones, te acuerdas de mí, ¿no? Votas por mí, ¿verdad que sí? Lo hacen con una intención. Nosotros tenemos que ayudar sin ninguna intención, sin ninguna esperanza de recibir algo a cambio. Porque el que nos recompensa es Dios. El que nos recompensa es Dios. Da, ¿y qué? Y se os dará. Eso es lo que enseñó Jesús. Y ese samaritano lo entendió. Y ese samaritano dijo, yo voy a ayudar a este. Sé que no me va a ayudar, sé que es mi enemigo, pero está en necesidad. Yo lo voy a ayudar. Porque Jesús dijo, dad y se os dará. ¿Te imaginas la bendición que le vino después a este samaritano de parte de Dios? Ustedes y yo y todos nosotros tenemos que aprender a dar para poder aprender a recibir de Dios. La manera de aprender a recibir es dando. Esa es la manera, es un principio, es una ley. Todos vamos a cosechar lo que sembremos. Todos vamos a cosechar lo que sembremos. Si nosotros sembramos perdón, ¿qué vamos a cosechar? Pregunto, ¿hay alguien a quien tengan que pedirle perdón por algo? ¿Le han fallado a alguien en la vida? A veces las personas a las que le tenemos que pedir perdón no nos quieren perdonar, ¿verdad? Hay muchos casos así. Uno va y dice, perdóname, y no nos perdonan, nos guardan odio, nos guardan rencor, y muchas veces sufrimos por eso. Pero a lo mejor no nos hemos puesto a pensar que también hay gente que a nosotros nos ha pedido perdón y nosotros no los perdonamos. Entonces nosotros estamos sembrando eso que vamos a cosechar. Lo mismo. Si nosotros no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Por eso Jesús dijo, perdonad a los hombres vuestras ofensas, para que vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Jesús dijo, ves y haz tú lo mismo. Entonces, una persona que sea considerada como mi enemigo es mi prójimo. Y en el momento en que necesite mi ayuda, yo lo tengo que ayudar. Quizás no porque quiera hacerlo, sino por obediencia a Jesús. Por obediencia al Maestro. Por obediencia al Señor. Nosotros tenemos que hacerlo. ¿Es difícil hacerlo? Sí. Muy difícil. Pero es posible cuando estamos luchando todos los días por tener una comunión con Él, por tener una comunión con Dios. Claro que es posible. Y es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que vivir. La parábola de Jesús enseña que usted está llamado a amar a quienes le aborrecen. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versos 44 y 46 al 46. ¿Ya lo tienen?
Mateo 5, verso 44 y 46. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice así: pero yo os digo, amad ¿a quién? ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Qué le hacemos ahí? Ahí nos metemos en un problema, ¿verdad? Porque si apenas si amamos a nuestros amigos, bueno, imagínense a nuestros enemigos, dice, amad, pero yo os digo, amad ¿a quién? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. ¿Para qué? Verso 45. Para que seáis hijos ¿de quién? De vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos. Porque, dice el verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los que no creen en Dios. Los que no creen en Dios también hacen lo mismo, aman a los que los aman. Pero si nosotros creemos en Jesús, creemos en la palabra de Dios, creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces nosotros tenemos que practicar eso. Y es algo por lo que luchamos todos los días. Yo lucho con eso, ¿no? O sea, yo tengo un montón de enemigos y yo no, a mí no me nace amarlos, ¿no? Ni mucho menos orar por ellos, ni mucho menos ayudarlos. Pero Jesús me está diciendo que lo tengo que hacer. Y si Jesús me está enseñando esto, entonces no me queda más que hacerlo. Hermanos, no nos queda más que hacerlo. Tenemos que amarlo. Tenemos ser como ese buen samaritano. ¿Por qué? Porque todos aquellos que puedan ser nuestros enemigos también son nuestros prójimos. Y Jesús dijo, ves y haz tú lo mismo. Ves y haz tú lo mismo. Entre las personas a las que Dios nos llama a extender la mano están las que nos han juzgado mal, y también las que nosotros pudimos haber juzgado antes. Nos guste o no, esas personas son nuestros prójimos. Qué tremenda enseñanza la que Jesús dio aquí. Es una tremenda enseñanza. Alguien a quien no conozca, wow, alguien a quien no conozca y de quien no sea responsable. En teoría, la mayoría de los cristianos sabemos que Dios amó de tal manera al mundo y que no tiene ningún favoritismo, pero en la práctica tenemos la opinión de que debemos ocuparnos solo de nosotros mismos. Tenemos que empezar a dejar de solo preocuparnos por nosotros mismos. Tenemos que empezar a pensar en los demás, en nuestra comunidad, en nuestros vecinos, en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación. Más así como están las cosas hoy en día. Más a como está nuestra sociedad en México. Si como iglesia y como cristianos comenzamos a entender esto, algo va a suceder realmente, algo va a pasar realmente, algo va a pasar. El samaritano no tenía ninguna razón lógica para cuidar del hombre herido. El judío era un extraño y un enemigo, y probablemente nunca habría actuado de la misma manera con él. Y es lógico. Si nosotros ayudamos a alguien que es nuestro enemigo, que nos cae gordo, muy probablemente esa persona no nos va a ayudar a nosotros cuando nosotros necesitemos ayuda. Pero no importa, nosotros tenemos que ayudarle. No importa que Él no nos ayude, nosotros sí lo tenemos que hacer. Nosotros sí lo tenemos que ayudar.
Pero para poder hacerlo necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la vida de Jesús en nosotros. Necesitamos congregarnos, necesitamos escuchar su palabra, necesitamos ponernos a orar, necesitamos llenarnos de la Biblia, de la presencia de Dios en nosotros, para nosotros poder ser luz, para nosotros poder vivir esto, realmente vivirlo como tiene que ser, para nosotros poder llevarlo a cabo, para nosotros poder vivir la palabra de Dios. Nosotros necesitamos a Jesús y la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros necesitamos al Maestro. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? ¿De verdad es que sí? ¿Okay? Dice, pero es que el amor de Jesús siempre está más allá de toda lógica. ¿Es lógico que amemos a quien nos odia? No, pero el amor de Jesús va más allá de eso. Nosotros no vamos a poder por nosotros mismos amar a alguien que nos odia. Pero si Jesús está en nosotros, es posible. A lo mejor nosotros nunca vamos a poder amar a alguien que nos ha dañado, a alguien que nos ha difamado, que nos ha señalado, que nos ha hecho algún daño físico a lo mejor, o que nos ha mentido, nos ha robado, o nos ha hecho sentirnos mal. A lo mejor nosotros no vamos a poder amarlo por nosotros mismos. Pero si el Maestro está en nosotros, si Jesús está en nosotros, si su palabra está en nosotros, si la vida del Espíritu Santo está en nosotros, nosotros vamos a poder hacerlo. Nosotros vamos a poder amar a nuestros enemigos. Y eso es una grande bendición, porque estamos llamados a vivir eso, estamos llamados a hacer eso, estamos llamados a hacerlo. Alguien a quien no resulte oportuno amar, de cierta manera la compasión del samaritano arruinó sus planes personales. Imagínate que tú tienes un plan, ¿no? Tú estás ahí ahorrando un dinerito para comprarte, ¿qué? Un celular, ¿no? O para comprarte unos zapatos, o para irte de vacaciones, o para mejorar tu casa, o las hermanas para comprarse una licuadora, o para comprarte una pantalla, no sé, ¿no? Y ¿a poco no cuesta trabajo juntar el dinero? ¿Verdad que sí? Hay que chambearle duro, hay que sacrificarse, hay que si te querías comprar una coca ya no te la compras porque prefieres guardarte que ese dinero. Bueno, algunos lo hacemos, otros no lo hacemos, ¿no? Pero ¿verdad que sí? Y nos sacrificamos. Y que de repente ya tienes ahí, ya planeaste el día y hoy voy a ir a comprar, ¿no? Y de repente llega alguien con una necesidad. Fíjate que tengo a mi familia en el hospital, o fíjate que me está sucediendo esto, me está pasando el otro. Y te pide que le ayudes. O a lo mejor no te pide que lo ayudes, pero tú te das cuenta de su necesidad. ¿Es fácil decirle ten? ¿Verdad que no? Porque el hacer eso arruinaría tus planes. ¿Ah? Para lo que trabajaste, para lo que estuviste ahorrando, no es fácil decirle ten, o te ayudo con esto. No es fácil. Pero estamos llamados a hacerlo. Wow, qué fuerte, ¿no? Esta parábola. Es por eso que Jesús dijo, dura es comer mi carne y beber mi sangre, no cualquiera, porque es fuerte. Y de repente alguien por ahí dijo, dura es esta palabra, ¿quién la podrá vivir? Y tenía razón esa persona. Entonces es muy difícil hacer eso. Es práctica o casi prácticamente imposible. La única manera de que nosotros podamos vivir algo así, aunque nuestros planes se arruinen, es teniendo la presencia de Dios en nosotros.
Porque entonces vamos a manifestar el carácter de Dios. Vamos a manifestar la compasión de Dios. Vamos a manifestar el amor de Dios. Porque una cosa es hablar del amor de Dios y otra cosa es mostrar el amor de Dios. Mucha gente habla del amor de Dios, ¿no? Mucha gente anda en las calles diciendo que Dios te ama, pero a la hora de que esa persona te muestre que Dios te ama es donde está complicado, ¿no? Porque es fácil decirle a todo el mundo, oye, Dios te ama, Cristo te ama, ¿verdad que sí? Es fácil decirlo, pero ahora demuestra ese amor, es donde está difícil, donde está complicado. Y la única manera en que nosotros podemos demostrar el amor del Señor es teniéndolo en nosotros. Es viniendo al arrepentimiento. Es aceptarlo en nuestro corazón. Es viviendo su palabra, escuchando su palabra y haciendo su palabra. Ahí es en donde nosotros tenemos que esforzarnos. Hay una pregunta: ¿ayudamos a los necesitados solamente cuando eso no nos causa ninguna molestia? ¿Tenemos algunas condiciones en cuanto a quién ayudamos o no? A veces pudiera ser que sí, ¿no? Si no nos causa tanto rollo, pues órale, le ayudamos. Pero si nos va a causar problemas, entonces mejor nos hacemos nos hacemos los turistas, ¿no? Así como que, no, yo nada más ando de vacaciones por acá, ¿no? No debe ser así. Nosotros tenemos que mostrar el corazón misericordioso y compasivo de Dios, si decimos que lo tenemos a Él. Y si no lo tenemos, entonces tenemos que venir a Él para que Él nos cambie, para que Él nos transforme. Si esta palabra nos está costando trabajo, entonces tenemos que decirle, Señor, ayúdame, ¿no? Yo no quiero vivir así, ya no quiero tener estos problemas, ya no quiero estar en estas situaciones. Lo que yo quiero es servirte, es amar a mi prójimo como a mí mismo, es entender cuál es tu voluntad y vivir en esa voluntad. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, eso es lo que Él pide de nosotros. Así que yo te invito a que reflexiones este mensaje, reflexiones esta enseñanza. El único que te puede hacer libre de cualquier adicción es Jesús. El único que te puede hacer libre de cualquier sentimiento de amargura, de odio, de resentimiento es Jesús. No es una religión, no es llevar a cabo ciertos pasos, es simplemente entregarle nuestra vida a Cristo y permitir que el Espíritu Santo vaya transformando lo más dentro de nuestro interior. Y cuando eso suceda, entonces nuestros pensamientos serán renovados. Y cuando nos esforcemos por practicar lo que la palabra de Dios dice, nuestras vidas van a cambiar, hermanos. Es seguro eso. Es seguro. Eso es seguro. Así que ahí donde estás, así como estás, te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos así como estás. Y simplemente vamos a pedir a Dios que nos cambie, que nos transforme, ¿sí? Que nos haga entender cuál es su voluntad, que nos haga ser luz en medio de tanta oscuridad y de tantas tinieblas, que nos haga vivir conforme a su voluntad, de acuerdo a su voluntad, para que nuestras vidas puedan ser cambiadas y transformadas.